The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidas a esta sesión de las 24 horas de paz en español. Hoy en la última sesión del primer día. Les recordamos que mañana tendremos otro día con 12 nuevas charlas para que todos la puedan disfrutar. En la noche de hoy tenemos a Ias Portillo, que nos va a estar hablando sobre transformación digital, ciencias de datos en el siguiente nivel. Antes de que Ias comience, recordamos que este evento ha sido traído por la comunidad global de Paz en Español. Nos pueden conseguir en nuestras redes sociales como Global Spanish BC y por Paz, la comunidad de Paz, y pueden ir a la página de Paz en pass.org para registro totalmente gratuito, y pueden conseguir otros eventos como estos en diferentes idiomas, en inglés, portugués, italiano y otros capítulos virtuales que también se reúnen con diferentes temas sobre toda la tecnología de la plataforma de datos de Microsoft. Así que sin más, los dejo con Anías para la exposición del tema. Adelante, Anías. Primeramente, buenas tardes, buenas noches a algunos. Si están al otro lado del mundo, buenos días. Primeramente, mi nombre es Anías Portillo. Soy MVP de plataforma de datos con 4 años que se me ha ido renovando. El tema que vamos a hablar ahora es transformación digital, ciencia de datos, el siguiente nivel. Si ustedes bloguean, si buscan información, todo el mundo está hablando de la transformación digital. Todo el mundo quiere ser un científico de datos y realmente son temas que no son nuevos, pero sí son temas que en este momento se están volviendo la moda a nivel de tecnología. Un poco sobre mí. Actualmente yo laboro para Premium Datos de Costa Rica como mentor de plataforma de datos. Soy un consultor con 11 años de experiencia en la parte de inteligencia de negocio. Actualmente participo en todos los Saturday de Centroamérica. He tenido la suerte de poder participar en Estados Unidos y dar algunas conferencias en Europa. También tengo una maestría en tecnología de base de datos y por curiosidad también saqué los programas de Microsoft Profesional para la parte de ciencia de datos y Microsoft Big Data. De estos estudios es que ha surgido esta temática, digamos, todo el mundo quiere aprender, todo el mundo lo quiere implementar, pero realmente muchas veces uno piensa de que el nombre de esa nueva tecnología, el nombre de nuevos conceptos, es algo que realmente nunca se ha implementado, pero a medida que uno va descubriendo información sobre esos temas, uno sabe de que es fácil aprender y en algunos casos es extremadamente difícil de adaptarlos a como los tenemos en nuestros sistemas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, ¿qué es la transformación digital? Hay que definir un concepto para entender lo que la gente quiere con respecto cuando uno le dicen vamos a hacer un proyecto de transformación digital. Posteriormente vamos a hablar de ciencia de datos, que ciencia de datos es uno de los elementos que está implícito en los procesos de transformación digital en las empresas. La ciencia de datos como tal es un tema muy grande. De estos temas grandes ha surgido un nuevo rol, que es el científico de datos. Este nombre no es nuevo. Según la literatura, la primera vez que se comenzó a mencionar fue en los años de 1996 o 97. Antes todo el mundo hablaba del minero de datos. Entonces, el minero de datos con el científico de datos, en teoría podríamos decir que es el mismo rol. Lo único que es más bonito decirlo hoy, científico de datos. Y una de las funciones del científico de datos es poder implementar algoritmos de Machine Learning. Y cuando nosotros estamos implementando algoritmos de Machine Learning, existen diferentes tipos de algoritmos. Cuando uno aprende a programar, generalmente uno utiliza el famoso Hola Mundo. Y el Hola Mundo del Machine Learning son los algoritmos de clasificación.
Una vez nosotros hemos definido todos los conceptos, cómo funciona rápidamente un algoritmo de clasificación, vamos a hacer una pequeña demostración con Cortana Analytica. Ese es el temario de ahora y iniciamos. Lo primero es transformación digital. Cuando nosotros hablamos de transformación digital, estamos hablando de que vamos a llevar a un siguiente nivel tecnológico procesos que ya manejamos. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya manejamos la atención al cliente, almacenamos la información, almacenamos información de móviles, tenemos información de redes sociales y posiblemente las cosas nuevas es tecnologías en la nube, ciudades inteligentes que ahora generalmente las empresas están pensando en poder optimizar sus procesos por medio de procesos inteligentes. Esto puede ser que algunas empresas implementen sensores para poder disminuir el uso de electricidad, o cuando abrir una puerta, cerrar una puerta, etcétera. Todo eso tiene que ver con las nuevas tecnologías que se están adaptando al diario vivir. Otra cosa muy interesante es la robótica, cómo está evolucionando y que literalmente ya estamos en un mundo que casi todos los procesos pueden ser robotizados. Y algo muy importante es la inteligencia artificial. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, hablamos de procesos que puedan pensar y dar una respuesta razonable. Así de sencillo. Entonces, cuando uno habla de transformación digital, estamos hablando de todos los procesos que pueden mejorar nuestra vida, de todos los procesos que pueden ayudar a generar ventaja competitiva con respecto a nuestros contrincantes, satisfaciendo a nuestros clientes, utilizando tecnologías con solo clic, que es el cloud computing. Entonces, la transformación digital es todo eso, todo lo que ya conocemos, todo lo que está de moda, todo lo que se usa. Utilizar un teléfono, ya estamos generando datos que pueden ser analizados. Entonces, literalmente, nosotros ya estamos entrando en una cuarta revolución. Una cuarta revolución que realmente es una revolución digital. Es decir, cualquier proceso genera datos y puede ser analizado. Entonces, las empresas se están enfocando a revolucionar sus procesos, a que se conviertan a procesos digitales. Y una vez evolucionan, entenderán que realmente todo es datos. Así de sencillo, digamos. Antes, generar datos no era un proceso extremadamente rápido. Primero, porque había limitantes de procesamiento, limitantes de almacenamiento. Había un sinfín de cosas que hacía que la tecnología fuera cara. En los últimos años, específicamente desde el año 2000, la tecnología ha comenzado a bajar de costo y el Internet ha comenzado a romper todas las barreras que afectaba en los procesos de negocio. Y literalmente, nosotros estamos generando información diariamente comparable posiblemente a los 20 años de información que podía generar la humanidad cuando no tenía tecnología. Entonces, todos nosotros somos una sociedad basada en datos. Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de transformación digital, no estamos hablando solo de una tecnología. Hablamos de un plan estratégico de una empresa para poder optimizar sus procesos, generar una ventaja competitiva, ahorrar costos y mantenerse en el mercado como líderes. Entonces, cuando nosotros comenzamos los procesos de transformación digital, es como el business intelligence, digamos. Tratar de hacer una solución de inteligencia de negocio para toda la organización es muy compleja. Entonces, generalmente uno empieza desarrollando pequeños conceptos, pequeños modelos que se enfocan a determinadas áreas del negocio. Entonces, la transformación digital es igual.
tenemos que centrarnos en posiblemente el cliente, en buscar eficiencia de operaciones, en generar el valor sobre los datos. Entonces, cuando nosotros ya generamos un enfoque, nosotros tenemos que ver cómo esto los va a ayudar a crecer y cómo los va a ayudar a obtener mayores beneficios. Ninguna empresa va a invertir mucho dinero en una solución que no genere ningún beneficio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la transformación, tenemos que enfocarlos en el área de negocio que más genere valor. Y eso es por medio de tecnologías de móviles, la nube, redes sociales, procesos analíticos, el Internet de las cosas, procesos cognitivos. Todas esas tecnologías nosotros vamos a seleccionar una para comenzar nuestro proceso de transformación digital. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, como la transformación digital es extremadamente grande, podemos implementar procesos de Internet de cosas que nosotros vamos a estar leyendo información de sensores y vamos a estar haciendo análisis. Entonces, viene algo muy importante, que es la rama que nos va a permitir analizar esos datos de una forma exacta. ¿Por qué de una forma exacta, digamos? Porque generalmente una de las características que tienen los business intelligence es que basan su información en base a números y en base a eso hacen una deducción de lo que puede suceder. Entonces, la ciencia de datos trata de eliminar o minimizar el error de las acciones que vamos a realizar. ¿Y cómo lo hace? Utilizando procesos cuantitativos o procesos matemáticos sobre los datos que estamos generando. Y estos datos pueden ser estructurados y no estructurados, con el objetivo de implementar modelos matemáticos que nos permita no solo tomar una decisión, sino generar procesos predictivos que nos permite adelantarlos al futuro. Así de sencillo, digamos. Podemos predecir cosas que no han sucedido todavía. Entonces, es aquí donde ya los roles comienzan a evolucionar. Entonces, un business intelligence como tal es analítico, tiene algunos procesos estadísticos, utiliza visualización, generalmente trabaja con información estructurada porque el business intelligence depende mucho del data warehouse, mientras que el científico de datos no depende solo de un data warehouse, depende de cualquier tipo de información. Esa es la primera diferencia entre un científico y un business intelligence. Igualmente, el científico utiliza modelos matemáticos complejos que permite minimizar la toma de decisiones y cometer menos errores. Entonces, cuando nos preguntamos qué hace un científico de datos, hoy en día, literalmente, no porque un científico de datos tiene que tener una evolución tanto académica como investigativa. Muchos de los científicos que se llaman ahora generalmente están haciendo consultas. ¿Por qué? Porque ya hay herramientas que los van a permitir simplificar el rol de un científico de datos, como es el caso de Microsoft. Microsoft como tal, desde mi punto de vista, siempre trata de simplificar aquello que es complejo. Aquello que vemos extremadamente imposible de hacer para un mortal. Entonces, y al final terminamos utilizando todo lo que ya sabemos. Y algo muy importante, cuando nosotros comenzamos a ver definiciones de científico de datos y comenzamos a ver los anuncios que busca el científico de datos, piden que seas experto en Python, piden que seas experto en R, que seas un estadístico, que puedas programar en C++, que puedas programar en C, que puedas utilizar un montón de algoritmos. Entonces, literalmente el perfil que hoy en día se está vendiendo de un científico de datos es algo que no existe. Por esa razón, los que queremos ser científicos de datos tenemos que empezar con lo que sabemos.
porque de lo contrario, nunca vamos a ser el unicornio que están buscando las empresas. Hay que empezar paso a paso. Y lo primero que hay que tomar en cuenta es que si nosotros queremos ser científico de datos, tenemos que ser como un niño, así literalmente. ¿Por qué? Porque el científico de datos siempre se va a estar preguntando, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Si utiliza un modelo matemático, es decir, siempre tenemos que estar aprendiendo y descubriendo información. Y para ello, necesitamos comenzar a pulir nuestras habilidades técnicas. Entonces, un científico de datos primero tiene que aprender matemáticas. Si nosotros no sabemos matemáticas, para poder implementar la ciencia de datos, tenemos que comenzar con los conceptos más básicos relacionados a los algoritmos que vamos a utilizar. Tenemos que aprender también del negocio, porque eso es algo importante. Si nosotros no podemos interpretar los datos, de nada va a servir generar un modelo matemático si no sabemos si este modelo matemático va a ser productivo dentro de la empresa. Porque realmente cuando nosotros hacemos un algoritmo de ciencia de datos o hacemos un machine learning, al final lo que nosotros tenemos es una métrica que es medible. Y si esa métrica nosotros no podemos identificar si es correcta o no es correcta, entonces la ciencia de datos no sería tan exacta. Entonces, tenemos que aprender del negocio y comenzar a identificar el resultado de lo que nosotros generamos. Entonces, otra parte importante del científico de datos es que generalmente cuando nosotros somos científicos de datos, vamos a implementar modelos de machine learning. ¿Por qué modelos de machine learning? Digamos, cuando nosotros hablamos de ciencia de datos, también podemos hablar de inteligencia artificial, de robótica. Entonces, hay un sinfín de conceptos relacionados a un científico de datos. Pero a las empresas generalmente les interesa poder utilizar modelos o algoritmos de machine learning que les ayude a crear modelos predictivos. Y la primera parte es que el machine learning no es nuevo. Esos conceptos o las bases de todo esto tienen más de 60 o 70 años de existir. El problema fue que en su momento no existía la tecnología o la infraestructura adecuada para poder implementar estos modelos. Empresas en los 90 ya estaban implementando algoritmos de machine learning. Es más, Amazon utiliza algoritmos de machine learning. ¿Por qué? Porque Amazon sabe lo que vos necesitas antes de que vos lo necesites. Entonces, el analizar tu perfil y poder determinar o poder asociar productos que puedes comprar y cuando los ves decís, lo necesito, ya son algoritmos que analizan tu perfil y te permite predecir lo que a ti te puede gustar. Entonces, todos estos conceptos no son nuevos. Ya empresas ya los utilizan hace más de 10 años, más de 20 años, y nosotros no lo sabíamos. Entonces, cuando nosotros implementamos procesos de machine learning, hay que tomar en cuenta de que van a ser algoritmos matemáticos que van a ir aprendiendo con experiencia. Por eso que cuando nosotros implementamos un algoritmo, tenemos que entrenarlo. Dependiendo la limpieza del dato, el modelo puede estar muy bueno o muy malo. Entonces, a medida que nosotros vamos generando los algoritmos, estos se pueden ir mejorando y ir utilizando nuevas técnicas para que la predicción sea más exacta. Entonces, en el Machine Learning, el principal objetivo es aprender de la experiencia y predecir el futuro. Y cuando nosotros hablamos de algoritmos de Machine Learning, como mencioné en su momento, existen una variedad de algoritmos. Entonces, hay algoritmos de clasificación, hay algoritmos de
regresión. Dentro de la clasificación tenemos algoritmos de clasificación simple, pongámosles, que da una entrada de sí o no, o 0 o 1, o algoritmos complejos como árbol de decisiones, que pueden analizar o pueden predecir diferentes eventos dependiendo lo que se vaya generando en el contexto de los datos. Microsoft como tal, dentro de Cortana Analytics, nos permite utilizar algoritmos de clasificación, que en este caso por medio de regresión, que es el que vamos a utilizar, para poder predecir si un evento se va a dar o no se va a dar. Entonces, si nosotros comenzamos a leer información de qué algoritmo se puede utilizar en determinado escenario, hay que ver primero si la herramienta soporta el algoritmo, y si no lo soporta, Microsoft también tiene la ventaja de poder utilizar programación en Python y en R. Entonces, hay que tomar en cuenta todos los algoritmos que están implementados, y si no está implementado, hay que buscar si ya existe una librería para poderlo utilizar, como es el caso de los algoritmos para hacer forecasting. Entonces, ya existen en R, se implementan acá, y ya estamos implementando Machine Learning, sin necesidad de saber tantos conceptos matemáticos. Entonces, ¿cómo funciona el Machine Learning Microsoft? Estamos hablando de Cortana Analytics en la nube. Primero, como todo proceso, necesitamos una entrada. Y en la entrada son los datos que van a alimentar el algoritmo, y estos datos deben ser significativos. ¿A qué me refiero? Que si nosotros vamos a poner una columna, que sea una columna que tenga una distribución de datos limpia. ¿A qué me refiero? No una columna que tenga un millón de, digamos, un registro, que sean 1 millón de registros, y que dentro del millón de registros, en la columna solo uno tenga un valor real. Entonces, hay que valorar los datos que entramos. Podemos hacerlos desde el momento de que los ingresamos, o dentro del proceso, a medida que nosotros vamos investigando cómo está la distribución de los datos, vamos haciendo transformación. Es similar a un ETL. Una vez nosotros ya hemos hecho nuestra limpieza de datos, hemos clasificado la información, hemos puesto las columnas que realmente vamos a utilizar, hay que dividir la información, porque cuando nosotros necesitamos generar el modelo de entrenamiento, él necesita como recomendación un 40% que entra al modelo de entrenamiento, es decir, en el modelo predictivo, y otro 60% que entre como en el valor de comparación. Es decir, entro datos para generar el modelo, y de ahí tengo los datos de validación. Una vez yo define mi modelo de entrenamiento, tengo que definir el algoritmo que voy a utilizar. Cuando el algoritmo ya está definido y he seteado correctamente los parámetros de entrada del algoritmo, yo puedo ver ya mi modelo predictivo cómo funciona. Una vez yo veo mi modelo predictivo, yo puedo evaluar si mi modelo predictivo es adecuado. ¿Por qué razón? Porque es casi imposible generar un algoritmo de Machine Learning que genere una predicción al 100%. El objetivo sería de que nosotros ingresemos datas que sea completamente representativa, y que generemos por lo menos una predicción del 70 o 80%. Con una predicción del 70 o 80%, nosotros estamos generando un modelo que es bastante funcional en cualquier empresa. Entonces, ¿qué sucede? Comenzamos a separar los problemas. ¿A qué me refiero con separar los problemas? Cuando nosotros ya estamos implementando el modelo, es decir, que estamos en la definición del modelo, es aquí donde nosotros vamos a utilizar un algoritmo. Y como mencioné al inicio, el algoritmo que es el hola mundo de Machine Learning es el algoritmo de clasificación. ¿Por qué es el hola mundo? Porque es un algoritmo no supervisado, y que
la implementación se basa en conceptos del mundo real. ¿Por qué? Imaginemos que queremos implementar un algoritmo de clasificación que permita evaluar objetos y que defina si es una silla o no es una silla. Entonces, este es el planteamiento del problema. En este caso, el determinar que es una silla o no es una silla, estamos hablando de que vamos a hacer un algoritmo de clasificación con dos salidas. Es decir, ¿es 0 o es 1? Entonces, lo primero que hay que hacer es comenzar a definir el problema. En este caso, el problema es la clasificación de una silla. Y cuando nosotros comenzamos a definir los valores de entrada, comenzamos a ver qué parámetros son los adecuados. Si nosotros comenzamos a ver en una silla, la mayoría de sillas tienen 4 patas. Eso podría ser un parámetro de entrada. Ok, pero ¿qué pasa? Si vemos acá la imagen, 4 patas, también hay animales que tienen esa cantidad de elementos que estamos evaluando. Entonces, comenzamos a definir un valor de entrada. Definir que primero una silla debe tener 4 patas es un valor de entrada. Pero con solo el hecho de tener 4 patas, no quiere decir que eso me prediga que es una silla. Posteriormente podemos agregar otro atributo de que si es un ser vivo o no es un ser vivo, posiblemente ya comenzamos a descartar el gato y así vamos definiendo los valores de entrada que nos van a ayudar a generar una predicción de que si es o no es una silla un elemento de entrada. Entonces, para poder hacer el algoritmo es definir los datos de entrada. Así. Estos datos de entrada tienen que tener los atributos descriptivos que me permiten determinar si es una silla o no es una silla. Entonces, ingresamos todos los datos con el valor que me diga que es una silla y que no es una silla. Entonces, el algoritmo aprende a poder identificar una silla. Una vez el algoritmo ya identificó que es una silla y que no es una silla, va a la parte del test. Por eso el split que teníamos anteriormente. Entramos cierta cantidad de datos y los validamos con otros datos para ver si el algoritmo como tal está generando predicciones adecuadas. Una vez nosotros tenemos un algoritmo que genere predicciones de un 70 a un 80%, hemos hecho un buen trabajo de científico de datos. Entonces, cuando nosotros implementamos el algoritmo de clasificación, dependiendo del tipo de algoritmo de clasificación, se va a generar una función matemática o se van a generar procesos matemáticos. En el caso de un algoritmo de clasificación por medio de regresión, lo que genera es una función que me ayuda a poder separar lo que son sillas y lo que no son sillas. Es decir, esta función como tal me va a permitir generar una frontera que me permita analizar qué es una silla y qué no es una silla. Entonces, internamente, cada atributo que yo defina va a ir generando un modelo de probabilidad. Si tenemos dos atributos, supongamos, si tenemos el atributo de cuántas patas tiene y si es un ser vivo o no es un ser vivo, entonces esos dos atributos como tal tienen un peso. Si al definir que tiene 4 patas es lo que más pesa en la determinación si es una silla, entonces él me va a decir la cantidad de probabilidad en base a la cantidad de patas que tiene el objeto. De ahí va a sumar si es un ser vivo y va a sacar la probabilidad de ambos. Si solo tengo dos atributos, va a sumar ambas probabilidades
Y si es mayor al 50%, donde está la frontera, va a ser una silla. Si es menor, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, vamos a implementar lo que hemos hablado así en lo que va de la presentación. Primero, vamos a utilizar Internet, así. Vamos a utilizar un servicio de la nube de Microsoft para comenzar a intentar ser un científico de datos. Para ello vamos a utilizar el estudio de Azure Machine Learning, y cuando nosotros ingresamos acá, necesitamos crear una cuenta, y dependiendo el propósito, nosotros podemos seleccionar una suscripción de pago o una suscripción gratis para poder hacer nuestros experimentos. Perdón. En este caso, yo estoy utilizando una suscripción gratis porque no necesito hacer una implementación complicada, y para ello lo primero que tenemos que hacer es loguearlo, crear la suscripción y comenzar a trabajar con el entorno de desarrollo de Azure Machine Learning. Lo primero que vemos es que existen diferentes opciones. La primera opción, que es la primera que generalmente todo el mundo utiliza, es la parte de experimentos. La parte de proyectos es un poco más complejo, pero cuando nosotros iniciamos creando un experimento. Dentro del experimento, nosotros comenzamos a hacer tareas en las cuales nosotros podemos definir algoritmos de Python o R que podemos utilizar dentro del proceso de transformación del experimento. Una vez nosotros hemos definido posiblemente los algoritmos para análisis de datos o los procesos de transformación, nosotros podemos hacer la publicación del modelo. Aquí van a estar el modelo final, y este es el web service, es la parte que me permite accederlo desde una plataforma externa por medio de un protocolo JSON. Entonces nosotros vamos a enviar un JSON para poderlo consumir, pero como a Microsoft le gusta integrar todo, desde acá podemos crear una conexión en Excel y consumir el modelo de Machine Learning. Para poder realizar nuestros experimentos, nosotros necesitamos inicialmente definir los datos de entrada para el entrenamiento y para validación del modelo. Entonces, cuando nosotros vamos a experimento, simplemente le damos aquí nuevo y nos pregunta qué queremos hacer. En este caso, podemos iniciar con un experimento desde cero. Podemos buscar dentro de la biblioteca o galería de Microsoft si existe algún algoritmo que nos pueda servir para tomarlo como base para implementar nuestro programa que queremos desarrollar. Entonces, en este caso, si nosotros lo vamos, seleccionamos un experimento en blanco, ingresamos ya al entorno de desarrollo. Ya el entorno de desarrollo es basado en workflow, es decir, arrastro una tarea, la conecto con otra y continúa el flujo, similar a Integration Service. Lo primero que tenemos que saber es que hay diferentes componentes prefabricados. Nosotros tenemos que subir información en los datasets, los tenemos acá. Una vez nosotros los tenemos dentro de nuestra plataforma, los podemos utilizar como entrada. Simplemente los arrastramos y ya comienza el diseño de nuestro algoritmo. Para subir un dataset como tal, nosotros lo vamos acá a dataset, y acá es donde nosotros tenemos los datos que vamos a utilizar para poder generar nuestros experimentos. Al igual que experimentos, se crean acá y se dice acá dataset, y en este caso nosotros buscamos un archivo en nuestro equipo local y vemos los formatos que soporta. Cuando nosotros ya hemos subido el objeto que vamos a utilizar en base a los formatos,
ya tenemos nuestro dataset y podemos continuar con el experimento que nosotros estamos creando. Okay. Una vez nosotros tenemos el experimento, es decir, comenzamos a generar procesos de transformación. Aquí ya tenemos un modelo de clasificación que tiene un flujo de limpieza de datos y que ya fue publicado en un web service. Esto tendríamos como un producto final. Pero ¿cómo llegamos a eso? Primero, regresamos al nuevo experimento. Comenzamos con nuestro dataset. Posteriormente, hay que comenzar a analizar nuestra data. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el científico de datos? En este caso, si nosotros vemos esta data, estamos viendo de que realmente no es un dato transaccional, sino que es un dato de catálogo que me va a permitir clasificar un tipo de emergencia. ¿Por qué un tipo de emergencia? Porque el algoritmo que voy a generar en este momento es un algoritmo que va a permitir identificar qué pacientes con diabetes van a ser reingresados. Entonces, cuando el paciente llega a la clínica, lo primero que hace es entrar por un tipo de atención. Si vemos acá, puede ser que entre de emergencia, que sea una consulta, que sea un trauma. Entonces, toda esa clasificación del por qué estamos pasando a consulta es importante en este caso para el algoritmo. Entonces, tenemos el catálogo. Ahora necesitamos los datos que vamos a utilizar para poder generar nuestro algoritmo predictivo. Y es aquí cuando nosotros comenzamos a identificar la distribución de los datos y ver qué columnas son adecuadas para nuestro algoritmo. ¿Por qué razón? En este modelo, yo estoy ingresando más de 100,000 registros para poder analizar los casos de personas diabéticas que pasaron consulta y que fueron reingresados o no fueron reingresados. Dentro de esa información, posiblemente la empresa tenga columnas que sean significativas y columnas que no sean significativas. ¿A qué me refiero? Veamos en el caso de el peso. Para los diabéticos, el peso es algo que afecta literalmente todo el funcionamiento. ¿Por qué afecta todo el funcionamiento? Porque cuando más sobrepeso exista, el organismo genera, o la cantidad de insulina que puede generar el cuerpo no es adecuada para poder consumir todo el azúcar que uno tiene en el cuerpo. Entonces, si yo tuviera el peso dentro de la información de consulta del paciente, sería un atributo candidato para poder generar un algoritmo de predicción si voy a ser reingresado o no voy a ser reingresado. Pero ¿qué pasa? Yo tengo esa información, pero cuando los pacientes llegan a pasar consulta, no le ingresan. Porque de los 100,000 registros, yo tengo 98,000 registros sin valores. Y aquí veo la distribución. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser de que el momento en que yo generé el archivo de entrenamiento, se me olvidó hacer la consulta adecuada para obtener el peso. Entonces, si es así, puedo consultar con negocios de por qué no tengo el peso. Y si lo puedo obtener, genero otra entrada y lo voy clasificando como atributo candidato para poder determinar si una persona va a ser ingresada o no va a ser ingresada. Yo tengo más información, entonces yo voy analizando cada una de la información a simple vista para poder determinar qué información realmente es adecuada para mi algoritmo.
Una vez yo comience a clasificar la información, es decir, que veo la distribución de la estadística, veo la distribución de datos únicos, de valores perdidos, y si yo veo que tiene sentido el histograma a nivel de distribución, de que todos los datos no se van a valores no adecuados, entonces comienzo yo a seleccionar mis columnas. Vamos a regresar a un algoritmo ya hecho. Donde tengo el mismo escenario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a ver la información, comienzo a ver cómo hago la transformación. Existen varias formas de hacer transformaciones. Lo primero es comenzar a utilizar componentes que me va a permitir unir información. Cuando yo estaba viendo la información de los diabéticos, yo descubrí de que hay un atributo que puede ser o que tenga un valor dentro de la predicción, que es el tipo de admisión. Pero ¿qué pasa con el tipo de admisión? Existen valores que no son significativos, como el null, el no habilitado, el no mapeado. Entonces, hay campos que yo no, que digamos que debo utilizarlos, pero que posiblemente debería clasificarlos en una nueva categoría. Entonces, inicio yo mi proceso de limpieza de datos. Una vez yo comencé a ver la distribución de los datos, qué columnas tengo y contra qué lo voy a ir pegando para generar un modelo bastante bueno, yo puedo implementar procesos de transformación en R o Python. Esta es una de las ventajas de esta plataforma, es que permite implementar algoritmos con lenguaje de programación orientados completamente a ciencia de datos. En este caso, yo estoy implementando un script donde yo tomo el dataset que va llegando en la entrada, genero una función y dentro de esta función yo comienzo a validar si existen determinados valores, perdón la redundancia, que pueda agrupar en una categoría que sea significativa. Es decir, ya no voy a tener 3 categorías, sino que voy a tener una no definida. Dentro de ese proceso de transformación, agrego la columna o modifico la columna que el valor que tenía y ya estoy generando procesos de limpieza de datos. Entonces, aquí ya modifiqué. En este caso, yo tengo los registros transaccionales, tengo un catálogo donde yo hice una reclasificación de las categorías para que sea más significativo y ahora que yo tengo la reclasificación, comienzo a hacer procesos de transformación. Lo primero que necesito es que el valor que tenía acá tome el valor unificado y para ello yo comienzo a hacer un proceso de inner join, lo que hacemos con los queries. Entonces acá simplemente busco el componente join y es un componente de transformación de tipo manipulación, donde cuando yo lo utilizo simplemente lo arrastro, los uno con las flechitas y defino el comportamiento de el inner join, donde yo tengo que seleccionar las columnas que deben ser el join, que en este caso es el admission type.id, el tipo de inner join, que puede ser un inner join, un left join, un full other join. ¿Por qué? Porque puede ser que si no encuentro el dato, que lo dejen limpio. Entonces, ahora yo tengo ya un proceso que hizo unión y comienzo y continúo con los procesos de transformación. En este caso, yo generé otro proceso de transformación basado en un script de R. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Los pacientes entran con un número de caso. Es decir, si fue
un problema nervioso, si fue un problema respiratorio, si es un problema digestivo. Cada de esos tienen una numeración que va desde 139 a 999. ¿Qué pasa? Si nosotros utilizáramos esa información, es decir, esos 999 valores diferentes, posiblemente la distribución matemática que haga con respecto al tipo de tratamiento que originó la consulta no sea adecuado. Entonces, hay que tomar en cuenta que debemos categorizar la información a la mayor cantidad que podamos. En este caso, yo estoy categorizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 categorías de 999. Entonces, y así continúo. Una vez yo hice esa nueva recategoría, continúo con mi proceso de transformación y modifico la columna predictiva. ¿Por qué modifico mi columna predictiva? Porque en este caso, si yo voy a analizar la columna predictiva, es decir, el valor que me dijo que va a ser admitido o no va a ser admitido, no tiene la característica que es 0, 1 o sí o no. Entonces yo tengo que transformar esa columna predictiva a un valor que me permita realizar eso. En este caso yo tengo 3 valores, donde tengo el no, si es mayor a 30, si es menor a 30. Entonces, eso yo lo reclasifico y genero una columna que sea un BIC. Ahora bien, digamos, todo esto son procesos de transformación que van a depender del algoritmo que estemos desarrollando. Una vez nosotros comenzamos a depurar nuestra información con tareas prefabricadas, algoritmos en R, algoritmos en Python, nosotros tenemos que ir haciendo limpieza de datos. Porque puede ser de que columnas que no tengan información, tengamos que poner un valor por defecto. Entonces, utilizamos tareas de limpieza de datos y ahí vamos haciendo de que cuando nosotros ya hemos limpiado las columnas de entrada, volvemos a hacer un reanálisis de los datos que tenemos. ¿Por qué razón hacemos un reanálisis de los datos que tenemos? Para ver si realmente las columnas que sobrevivieron al proceso de transformación, al proceso de limpieza, realmente deben llegar a el algoritmo de transformación. Entonces, una vez nosotros vemos que no debería llegar, hacemos el proceso de selección. Y aquí es donde nosotros comenzamos a sacar elementos que no van a ser de valor para el algoritmo. Una vez ya tenemos definido las columnas, que simplemente seleccionamos el componente de seleccionar columna y le decimos qué columna necesitamos, vamos a ver ya los procesos de normalización de los datos. ¿Por qué razón? Ya tenemos las columnas que son significativas, pero hay que ver que los datos como tal tengan una distribución adecuada, porque hay veces cuando nosotros estamos analizando los perceptiles, vemos datos que están muy a la punta o que están muy abajo. Entonces, si un dato está muy alejado de todos los demás, cuando nosotros hagamos el análisis de la distribución, va a quedar muy movida la curva. Entonces, tenemos que ver qué datos no tienen una distribución adecuada y implementar un método para que esa distribución sea más homogénea. En este caso, yo estoy utilizando el Z-score. Después hago la modificación, que esto es muy importante. No es lo mismo tener una columna que es un valor aleatorio que una columna que es de categoría. Entonces, cuando ya vamos a llegar o cuando estamos de nuevo haciendo limpieza, cambiamos todas esas columnas que sean categoría.
En este caso, como yo estoy jugando con el algoritmo, utilicé nuevamente un selector de columnas. ¿Por qué razón? Porque en el algoritmo yo puedo evaluar qué columnas generan valor. Entonces, hice una nueva selección y eliminé columnas que venían anteriormente. Y esto, ya todos nuestros datos y columnas que son significativas, lo introduje en un split, que en este caso yo voy a utilizar un 70% para la parte del entrenamiento. Y para ello, yo voy a utilizar en la parte 1 el objeto de Training Model. Simplemente venimos acá, lo arrastramos y lo pegamos acá. Esto lo que hace es hacer todos los algoritmos o tomar la información para enviarlo al algoritmo que va a ser, en este caso, la predicción. Como yo quiero hacer un algoritmo de clasificación, existen varios tipos. En este caso, yo necesito un algoritmo que me genere una entrada de 0 a 1. Entonces, para ello puedo utilizar un algoritmo de Bayes, un árbol de decisiones, el algoritmo de regresión, que en teoría son de los más utilizados. Simplemente lo arrastramos, configuramos los parámetros, que estos parámetros existen componentes que me van a ayudar a determinar cuáles son adecuados, y lo ejecutamos con un modelo de evaluación y posteriormente vemos el resultado. Veamos acá. Lo que vemos acá es la curva que me dice el modelo de predicción. Si nosotros vemos acá, este algoritmo predice un 67%, cosa que no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque debería ser por lo menos un 70% para tener un modelo bastante bueno. Pero ¿qué pasa con esta predicción, digamos? El objetivo es de que todos los datos queden debajo de la curva. Vemos acá que la distribución no es tanto así. Entonces tenemos que iniciar procesos de optimización del algoritmo. En este caso, por cuestiones de tiempo, no vamos a ver eso. Y vamos a ver el resultado de este algoritmo. ¿Qué es lo que hace? Primero te dice realmente cuáles son las predicciones reales de tipo positivo. ¿Cuáles son las predicciones falsas de tipo negativo? ¿Cuáles son las predicciones reales de tipo negativo? ¿Y cuáles son las predicciones falsas de tipo negativo? ¿Por qué razón? Porque puede ser que el algoritmo que tenemos implementado predice 67% correcto, pero en la predicción puede ser que haga más falsos negativos o más falsos positivos. Y vemos acá la distribución. Ok, una vez nosotros ya definimos nuestro algoritmo, simplemente le damos publicar aquí en esta parte de Seurat Web Service. Cuando hacemos eso, él automáticamente hace las modificaciones y agrega los endpoints de entrada y salida. Una vez nosotros tenemos eso, simplemente seleccionamos el modelo que hicimos con el web service y él nos da una interfaz para poder conectarlos, donde nosotros tenemos el API Key, nos da la posibilidad de ver cómo debemos enviar la petición, que es un JSON, o podemos utilizar un Excel. El Excel como tal, vemos acá el JSON, ya tiene configurado el add-in para conectarse a Machine Learning. Simplemente lo seleccionamos, él descarga el Excel, donde tiene configurado la entrada,
Vamos a ver, ahorita está cargando. Le damos a habilitar. Y aquí él ya tiene la pestaña de la configuración conectada a nuestro web service de clasificación. Entonces seleccionamos esto. Y una vez seleccionamos eso, nosotros tenemos que definir los datos de entrada. Aquí podemos ver el esquema de los datos que él espera, que son las primeras 30 columnas. Una vez nosotros definimos la entrada, tenemos que definir la salida. Por cuestiones de tiempo, ya tengo uno acá ejecutado, donde yo ingresé los parámetros de entrada, que están acá. Y cuando yo le dije predecir, él automáticamente me retornó los valores de entrada versus la predicción. En este caso, esto es lo que vamos a tener como analistas de nuestro modelo de Machine Learning. En este caso, donde yo tengo, en este caso, como ya utilicé un modelo que ya tenía la predicción, yo evalúo si estuvo bien la predicción. Este algoritmo predice aproximadamente el 70%. Bueno, tomemos los primeros 10. 1, 2, 3. Y deberían hacer por lo menos 7 de 10 con valores predictivos adecuados. En este caso, fue un no, no. Tenemos 1. Fue un sí, sí. Tenemos otro valor. Fue un no, sí. Aquí ya no tenemos. Esto fue un falso positivo. Aquí tenemos ya un no, no. Tenemos otro. En este también fue una predicción adecuada. Este fue un falso positivo. Este está bien. Este está bien. Este fue un falso negativo. Y el último también fue un falso positivo. Yo tengo de estos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Porque predice entre el 60 y 70%, porque tengo un 67%. Regresamos a la presentación. La PPT, si a ustedes les gustaría tenerlo, los invito a que le den primeramente like a mi página, donde yo estoy publicando todos los materiales que voy desarrollando, que está en Facebook. Y si hay dudas o preguntas. Sí, ahí hay una pregunta aquí de Frank Quintana que dice, Análisis Services SaaS tiene nuevos algoritmos para crear análisis de data mining, cualquier comparación con el uso de R aquí y Análisis Services Data Mining. Mira, desgraciadamente, Analysis Service es un producto que Microsoft no ha querido invertir en extender. Es más, SQL Server como tal ya tiene una distribución propia de un servidor de Machine Learning, donde ya puedes implementar tus algoritmos de Python y R. Entonces, desgraciadamente Microsoft no le quiere dar más pelota a Analysis Service. Va a continuar viviendo, pero hasta el momento no hay noticias de que van a aumentar las funcionalidades a nivel de minería de datos. Sí, eso no le han dado cariño en muchos años. Si que te quedó claro la pregunta, Frank, nos deja saber. La verdad es que hay muchas opciones ahora, tanto web como on-premise, para usar tecnologías modernas de data science, que ya eso de análisis services ya como que nos queda un poco en el regazo. Si tienen alguna otra pregunta o duda, nos queda un minuto, así que les exhorto a que aprovechen que ella todavía está acá con nosotros. De lo contrario, pues les exhortamos que nos acompañen mañana
a las sesiones que tenemos en el día de mañana. Comenzamos mañana bien temprano nuevamente con el segundo día de las 24 horas de paz en español, edición 2018. Así que le soltamos a que nos acompañen durante el día de mañana y solo queda por darte las gracias a ti, Aías, por tu tiempo y por la exposición del tema. Muchas gracias a los asistentes. No se pierdan mañana las otras conferencias que van a estar muy interesantes. Para la persona que preguntó de Analysis Service, mañana Eduardo Castro estará hablando de el servicio de Machine Learning que trae SQL Server 2017, que antes era Error Service, pero ahora se convirtió en el servicio de Machine Learning que permite RPython. Entonces, te invito a esa conferencia. Sí, eso será, tengo la agenda por aquí, a las 2 de la tarde, hora de Colombia. Así que ajusten ahí su calendario, pero sí, Eduardo nos va a estar hablando sobre Machine Learning Services mañana en la tarde, así que también es un buen tema para hablar un poquito más sobre esta extensión de todas estas capacidades de minería de datos. Buenas noches. Buenas noches a todos.